El camino de tierra serpenteaba entre pinos centenarios cuyas copas bloqueaban casi por completo la luz del atardecer. Elena Márquez conducía su camioneta con cuidado, esquivando baches y raíces que sobresalían del suelo húmedo. El GPS había dejado de funcionar hacía 20 minutos, pero las indicaciones escritas a mano que le había enviado aquel hombre eran sorprendentemente precisas. Después del tercer arroyo, gira a la izquierda donde verás un tocón con forma de oso. Continúa hasta que el camino termine. Elena era productora de documentales independientes. Había pasado los últimos 15 años viajando por el mundo, capturando historias de personas extraordinarias que vivían al margen de la sociedad. Había filmado a monjes en el Tíbet, pescadores solitarios en Noruega y comunidades aisladas en la Amazonia. Pero ninguna historia la había intrigado tanto como la que estaba a punto de descubrir. Todo había comenzado 3 meses atrás, cuando recibió una carta manuscrita en su oficina de Seattle, sin remitente, sin número de teléfono, solo un nombre, Harold Whitmore, y una historia que, de ser cierta, cambiaría todo lo que creía saber sobre los límites entre el mito y la realidad. La camioneta se detuvo frente a una cabaña de madera oscurecida por décadas de lluvia y musgo. El lugar parecía surgir directamente del bosque, como si los árboles la hubieran construido ellos mismos. Su humo gris salía de una chimenea de piedra, y el olor a leña quemada se mezclaba con el aroma fresco de los pinos. Elena tomó su cámara y su grabadora, respiró hondo, y bajó del vehículo. La puerta de la cabaña se abrió antes de que pudiera tocar. Harold Whitmore tenía 78 años, pero sus ojos azules conservaban una claridad que desmentía su edad. Era alto, delgado, con una barba blanca perfectamente recortada y manos grandes y callosas, de quien ha trabajado la tierra toda su vida. Vestía una camisa de franela roja y pantalones de trabajo manchados de barro. «¿Llegaste?», dijo con voz grave pero amable. «Pensé que te perderías». «Sus indicaciones eran muy buenas», respondió Elena, extendiendo la mano. «Gracias por recibirme, señor Whitmore». «Harold». «Solo Harold», corrigió él, estrechando su mano con firmeza. «Y no me agradezcas todavía. Puede que después de escuchar lo que tengo que decir, desees no haber venido nunca». Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del anochecer. Harold la invitó a pasar. El interior de la cabaña era sorprendentemente acogedor. Estanterías repletas de libros cubrían las paredes. Una estufa de hierro irradiaba calor en el centro de la sala, y sobre una mesa de roble descansaban mapas topográficos llenos de anotaciones. Pero lo que llamó la atención de Elena fueron las fotografías. Decenas de ellas, algunas en blanco y negro, otras en color desvaído, colgaban de las paredes y se apilaban en marcos sobre los muebles. Todas mostraban el bosque, árboles, arroyos, montañas cubiertas de nieve, y en muchas de ellas, apenas visibles entre la vegetación, se distinguían formas oscuras, siluetas enormes que podrían ser rocas, troncos caídos o algo más. «¿Puedo?», preguntó Elena, señalando las fotografías. Harold asintió mientras preparaba café en una cafetera de aluminio. Elena examinó las imágenes. La mayoría eran borrosas, ambiguas, pero algunas mostraban algo que hizo que su corazón se acelerara. Una figura erguida, cubierta de pelo oscuro, de espaldas a la cámara. Otra donde se distinguía claramente una mano enorme apoyada en un tronco. Y una tercera, la más impactante, donde 2 ojos brillantes miraban directamente al objetivo desde la oscuridad del bosque. «51 años», dijo Harold entregándole una taza humeante. «Llevo 51 años documentando lo que he visto, pero las fotografías no cuentan ni la mitad de la historia». Se sentaron junto a la estufa. La noche había caído completamente y el viento comenzaba a soplar entre los árboles, creando un murmullo constante que parecía rodear la cabaña. «¿Por qué ahora?», preguntó Elena. «¿Por qué decidió contactarme después de tanto tiempo en silencio?». Harold bebió su café despacio, mirando las llamas a través de la puerta de cristal de la estufa. «Porque me estoy muriendo», respondió sin dramatismo. «Cáncer de pulmón. Los médicos dicen que me quedan 6 meses, tal vez menos, y hay cosas que necesito contar antes de irme, cosas que el mundo necesita saber». Elena sintió un nudo en la garganta.
Había conocido a muchas personas en el ocaso de sus vidas y reconocía esa mezcla de paz y urgencia en sus ojos. «Entonces cuénteme», dijo encendiendo su grabadora. «Desde el principio». Harold suspiró profundamente. «Llegué a estas montañas en 1973. Tenía 26 años y acababa de volver de Vietnam. Estaba roto, no físicamente, sino aquí dentro». Se tocó el pecho. Había visto cosas que ningún hombre debería ver. Había hecho cosas de las que no podía hablar. Cuando volví a casa, a Portland, descubrí que ya no encajaba en ningún lugar. Mi familia no me entendía. Mis amigos me miraban como si fuera un extraño. El ruido de la ciudad me producía pesadillas. Así que un día empaqué lo poco que tenía, compré esta tierra con mis ahorros y me vine aquí a construir una vida donde nadie pudiera encontrarme. ¿Y lo logró? Harold sonrió por primera vez, una sonrisa melancólica. Por un tiempo, los primeros años fueron duros. Tuve que aprender todo desde cero. Cazar, pescar, cultivar, sobrevivir los inviernos. Pero encontré paz. Por primera vez desde que pisé suelo vietnamita, podía dormir sin despertarme gritando. Hizo una pausa, y Elena notó que sus manos temblaban ligeramente alrededor de la taza. Fue en el invierno del 75 cuando todo cambió. Llevaba 2 semanas sin bajar al pueblo, por una tormenta que había bloqueado los caminos. Se me estaban acabando las provisiones, así que decidí salir a cazar aunque la nieve seguía cayendo. Me adentré más de lo habitual, siguiendo huellas de venado. Harold se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera solo se veía oscuridad. Las encontré a 3 kilómetros de aquí, junto al arroyo que llaman Broken Creek. Huellas, pero no de ningún animal que hubiera visto jamás. Medían más de 40 centímetros de largo y tenían 5 dedos claramente marcados. Huellas humanas, pero 3 veces más grandes de lo normal. Elena sintió que contenía la respiración. ¿Qué hizo? Lo que haría cualquier idiota curioso. La seguí. Harold volvió a sentarse, pero esta vez se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar un secreto que llevaba décadas guardando. Las huellas me llevaron hasta una cueva en la ladera norte de la montaña. Yo tenía mi rifle, así que me sentía relativamente seguro. Pero cuando llegué a la entrada de esa cueva, Elena, juro por mi vida que lo que voy a contarte es la verdad. «Le creo», dijo ella, aunque su mente racional luchaba contra lo que estaba escuchando. Había alguien dentro. Podía escuchar su respiración profunda y lenta, y podía oler algo, un olor almizclado, como de animal salvaje pero diferente, más intenso. Levanté mi rifle y grité que saliera. Y entonces, Harold cerró los ojos, como si estuviera reviviendo el momento. Entonces él apareció. La estufa crepitó enviando una lluvia de chispas contra el cristal. Elena esperó, sin atreverse a interrumpir. Medía más de 2,5 metros. Su cuerpo estaba cubierto de pelo negro y espeso, excepto en el rostro y las palmas de las manos. Tenía ojos oscuros, profundos, y me miraban con una inteligencia que no puedo describir con palabras. No era la mirada de un animal. Era la mirada de alguien que me estaba evaluando, juzgando, decidiendo qué hacer conmigo. «¿Qué hizo usted?» «Nada». Me quedé paralizado. El rifle pesaba 1 tonelada en mis manos, pero no podía levantarlo. No por miedo. Bueno, sí, tenía miedo. Pero había algo más. Una sensación de que disparar sería el mayor error de mi vida. Harold abrió los ojos y miró directamente a Elena. Nos quedamos así durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Y entonces, él hizo algo que cambió mi vida para siempre. ¿Qué? Se sentó. Simplemente se sentó en la nieve frente a mí y esperó. Elena frunció el ceño. ¿Esperó qué? A que yo decidiera quién iba a ser. Si iba a ser el soldado que había aprendido a matar sin pensar, o si iba a ser algo diferente. Algo mejor. El viento aulló afuera, sacudiendo las ventanas de la cabaña. Elena miró su grabadora para asegurarse de que seguía funcionando. ¿Y qué decidió? Harold sonrió, y esta vez la sonrisa llegó hasta sus ojos. Bajé el rifle. Me senté frente a él en la nieve, y por primera vez en mi vida me permití estar en presencia de algo que no entendía, sin intentar controlarlo o destruirlo. Se levantó y caminó hacia una de las estanterías, de donde sacó un cuaderno de tapas de cuero gastado. Esa fue la primera vez, pero no la última.
Durante los siguientes 50 años, he tenido cientos de encuentros con ellos. Sí, ellos. No es solo uno. Hay toda una comunidad viviendo en estas montañas, oculta de los ojos humanos. Y lo que he aprendido de ellos, Elena, lo que me han mostrado sobre nosotros mismos, sobre nuestra especie, sobre el camino que estamos siguiendo. Dejó el cuaderno sobre la mesa frente a ella. Todo está aquí, mis observaciones, mis notas, lo que he llegado a entender y la advertencia que me han dado. Elena tomó el cuaderno con manos que ahora también temblaban. ¿Advertencia? Harold asintió gravemente. Ellos saben algo sobre nosotros, algo que aprendieron hace miles de años, cuando cometieron el mismo error que estamos cometiendo ahora. Y si no escuchamos, si no cambiamos, no terminó la frase. No hizo falta. Elena miró el cuaderno en sus manos, sintiendo el peso de décadas de secretos contenidos en sus páginas amarillentas. Mañana, dijo Harold, mañana te llevaré al bosque. Te mostraré lo que ningún otro ser humano ha visto. Pero esta noche, Lee, necesitas entender la historia completa antes de poder comprender lo que viene. Elena asintió, incapaz de encontrar palabras. Esa noche, mientras la tormenta azotaba la cabaña y Harold dormía en su habitación, Elena se sentó junto a la estufa y abrió el cuaderno. La primera entrada estaba fechada el 15 de diciembre de 1975. Hoy he conocido a Dios, o al diablo, o simplemente a otro ser atrapado en este mundo, tratando de sobrevivir igual que yo. Todavía no sé cuál de las tres opciones es correcta, pero voy a descubrirlo. Elena pasó la página y siguió leyendo. Afuera, en algún lugar entre los árboles, algo se movía en la oscuridad. Elena despertó con el cuello rígido y el cuaderno abierto sobre su regazo. La luz gris del amanecer se filtraba por las ventanas, revelando un mundo transformado por la tormenta nocturna. Los árboles estaban cubiertos de nieve fresca, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Había leído hasta las 3 de la madrugada, absorbiendo cada palabra de los diarios de Harold. 50 años de observaciones meticulosas, organizadas con la precisión de un científico y la sensibilidad de un poeta. Descripciones de comportamientos, patrones de movimiento, estructuras sociales. Y algo más, reflexiones sobre lo que esos seres habían revelado, no con palabras, sino con acciones, sobre la naturaleza humana. El olor a café recién hecho la atrajo hacia la cocina, donde Harold ya estaba preparando el desayuno. ¿Has dormido algo?, preguntó él sin volverse. Poco, admitió Elena. Su cuaderno es extraordinario, pero tengo muchas preguntas. Las tendrás todas respondidas hoy. Pero primero, come. Donde vamos a ir, necesitarás fuerzas. Desayunaron en silencio. Huevos, tocino, pan casero. Elena notó que Harold apenas tocaba su comida y recordó lo que había dicho sobre su enfermedad. La urgencia de capturar esta historia se hizo aún más aguda. Después de limpiar los platos, Harold sacó 2 mochilas de un armario y las colocó sobre la mesa. Equipo básico, explicó. Agua, comida, kit de primeros auxilios, mapas. Llevaremos mis prismáticos y tu cámara, pero te advierto, no podrás filmar todo lo que veas. ¿Por qué no? Harold la miró con seriedad. Porque hay cosas que deben quedarse en el bosque. Cosas que, si el mundo las viera, pondrían en peligro a quienes me han confiado sus secretos durante medio siglo. Yo decidiré qué puedes grabar y qué no. ¿Aceptas esas condiciones? Elena vaciló. Como documentalista, su instinto era capturarlo todo, pero entendía la responsabilidad que Harold estaba depositando en ella. Acepto. Salieron de la cabaña cuando el sol comenzaba a asomarse sobre las cumbres nevadas. El frío era intenso, cortante, y cada respiración formaba nubes de vapor que se disolvían rápidamente en el aire helado. Harold caminaba delante, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad, siguiendo un sendero invisible que solo él parecía conocer. Durante la primera hora, atravesaron un bosque de abetos y cedros que crecían tan juntos que sus ramas formaban un techo casi impenetrable. El suelo estaba cubierto de helechos marchitos y troncos caídos tapizados de musgo. De vez en cuando, Harold se detenía para señalar algo, una marca en un árbol, una roca colocada de cierta manera, una rama rota a una altura específica. Señales,
explicó. Ellos marcan su territorio, para otros de su especie, y para mí. ¿Saben que venimos? Siempre lo saben. Nos han estado observando desde que salimos de la cabaña. Elena miró a su alrededor, pero solo vio árboles y sombras. No los verás a menos que quieran ser vistos, dijo Harold. Esa es su primera regla de supervivencia, y la razón por la que han conseguido permanecer ocultos durante siglos. Continuaron ascendiendo por una ladera empinada, donde la nieve llegaba hasta las rodillas. Elena sentía los pulmones ardiendo por el esfuerzo y el aire frío, pero Harold apenas parecía afectado. Años de vivir en estas montañas habían forjado su cuerpo tanto como su mente. Cuando llegaron a una meseta natural protegida por un anillo de rocas gigantes, Harold se detuvo. Aquí descansaremos, y te contaré la historia completa. Se sentaron sobre un tronco caído, mirando hacia el valle que se extendía bajo ellos. Desde allí podían ver kilómetros de bosque virgen, sin una sola señal de presencia humana. Después de aquel primer encuentro, comenzó Harold, no volví a la cueva durante semanas. Tenía miedo, claro, pero también vergüenza. Vergüenza de haber sido tan arrogante al pensar que conocía todo lo que había en este mundo. Pero la curiosidad me ganó. Volví en febrero, cuando la nieve comenzaba a derretirse, y él estaba allí, esperándome. ¿Cómo supo que volvería? No lo sé. Tal vez lo intuyó, o tal vez simplemente esperaba cada día por si acaso. El caso es que ese día comenzó algo que duraría décadas. Yo iba a visitarlo regularmente, siempre en el mismo lugar. Al principio nos limitábamos a estar juntos, en silencio, pero poco a poco empecé a entender sus gestos, sus expresiones, y él empezó a entender los míos. ¿Nunca intentó comunicarse verbalmente? Harold negó con la cabeza. No hablan como nosotros. Producen sonidos, sí, gruñidos, aullidos, una especie de chasquido con la lengua, pero su comunicación principal es visual y táctil, expresiones faciales, posturas corporales, contacto físico. Con el tiempo, desarrollamos un lenguaje propio, él y yo. No era perfecto, pero bastaba para transmitir ideas básicas. Elena encendió su grabadora con el permiso de Harold. ¿Qué tipo de ideas? Harold miró hacia el bosque como si buscara las palabras adecuadas. Al principio, cosas simples. Comida, agua, peligro, seguridad. Pero después de unos años empecé a entender conceptos más complejos. Familia, territorio, tiempo. ¿Tiempo? Ellos tienen una percepción del tiempo muy diferente a la nuestra. No piensan en términos de días o años, sino de generaciones. Recuerdan cosas que ocurrieron hace siglos a través de algo parecido a una memoria colectiva. Historias que se transmiten de padres a hijos, no con palabras, sino con experiencias compartidas. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. En su cuaderno menciona que le mostraron algo sobre su pasado, algo que los cambió como especie. Harold asintió lentamente. Tomó años entenderlo. Muchas visitas, muchos intentos de comunicación fallidos, pero finalmente él consiguió transmitirme la idea central de su historia. Hizo una pausa, mirando sus manos arrugadas. Hace miles de años, mucho antes de que los humanos llegaran a este continente, ellos eran diferentes, más numerosos, más visibles. Vivían en grupos grandes, se movían por territorios extensos, interactuaban con el mundo de manera más directa. Pero algo ocurrió, algo que los obligó a cambiar radicalmente su forma de vida. ¿Qué ocurrió? Harold la miró directamente a los ojos. Se destruyeron a sí mismos. El viento sopló entre las rocas, creando un sonido grave y sostenido, como el lamento de algo antiguo. No sé los detalles exactos, continuó Harold. Su manera de comunicar eventos pasados es fragmentaria, más emocional que factual. Pero lo que entendí es que hubo un momento en su historia donde dejaron de vivir en equilibrio con su entorno. Empezaron a tomar más de lo que necesitaban, a competir entre grupos en lugar de colaborar, a expandirse sin límites. Eso suena familiar. Lo sé. Elena sintió un peso en el pecho. ¿Y qué pasó? Las consecuencias fueron catastróficas. Sus números se desplomaron. Muchos grupos desaparecieron completamente. Los que sobrevivieron tuvieron que aprender a vivir de manera completamente diferente. Se volvieron invisibles por necesidad. Aprendieron a tomar solo lo necesario,
a dejar la menor huella posible, a observar sin interferir. Harold se levantó y caminó hacia el borde de la meseta. Durante siglos han vivido así, en las sombras. Nos han visto llegar, expandirnos, construir, destruir. Nos han observado repetir exactamente los mismos patrones que casi los exterminaron a ellos. Y saben cómo termina esta historia. Elena se unió a él en el borde, mirando el bosque interminable. ¿Por eso le cuentan esto ahora? ¿Porque creen que nos dirigimos hacia el mismo destino? No lo creen, lo saben. Lo ven cada día en cómo tratamos la tierra, el agua, el aire, en cómo tratamos a otras especies y a nosotros mismos. Ellos sobrevivieron porque aprendieron la lección a tiempo, aunque les costó casi todo. La pregunta es si nosotros seremos capaces de hacer lo mismo. ¿Y qué respuesta le dan? Harold sonrió tristemente. Ninguna, porque esa no es su decisión, es la nuestra. Se quedaron en silencio durante un largo momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Entonces Harold levantó la mano y señaló hacia un grupo de árboles a unos 200 metros de distancia. «Mira, allí». Elena entrecerró los ojos buscando lo que Harold señalaba. Al principio no vio nada, pero entonces, entre las sombras, distinguió movimiento. Una forma grande, oscura, que se desplazaba entre los troncos con una fluidez imposible para su tamaño. «No te muevas», susurró Harold. «Solo observa». La criatura se detuvo en un claro donde la luz del sol atravesaba las copas. Elena contuvo la respiración. Era exactamente como Harold había descrito. Más de 2,5 metros de altura, cubierto de pelo negro que brillaba con reflejos castaños bajo el sol. Sus brazos eran largos, musculosos, y sus piernas ligeramente arqueadas. Pero fue su rostro lo que capturó toda la atención de Elena. Tenía rasgos que podían describirse como humanoides. Frente amplia, nariz chata, mandíbula pronunciada y ojos oscuros y profundos que incluso a esa distancia transmitían una inteligencia innegable. La criatura los miró durante varios segundos. Entonces, lentamente, levantó una mano y la colocó sobre su pecho, en un gesto que Elena reconoció inmediatamente. Un saludo. Harold repitió el gesto, y Elena, casi sin pensar, hizo lo mismo. La criatura inclinó la cabeza, como reconociendo a la recién llegada. Luego se volvió y desapareció entre los árboles tan silenciosamente como había aparecido. Elena se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración y exhaló temblorosamente. Eso fue... Lo sé, dijo Harold. Nunca deja de ser impresionante. ¿Era él? ¿El mismo de 1975? Harold negó con la cabeza. No, aquel murió hace unos 15 años. Este es su hijo. Lo conozco desde que era un juvenil. Me ha costado años ganarme su confianza. ¿Y las hembras? ¿Los jóvenes? Son mucho más cautelosos. Muy pocas veces se dejan ver. Pero están ahí, créeme. Toda la familia está observándonos ahora mismo. Elena miró a su alrededor, sintiéndose expuesta de una manera completamente nueva. «Hay algo más que necesitas ver», dijo Harold. «Algo que te ayudará a entender por qué te traje aquí». Continuaron caminando durante otra hora, adentrándose cada vez más en un territorio que parecía completamente virgen. No había senderos, ni marcas humanas de ningún tipo. Solo bosque, roca y silencio. Finalmente llegaron a un barranco profundo, en cuyo fondo corría un arroyo de aguas cristalinas. Harold guió a Elena por un sendero precario, tallado en la roca, hasta una cueva cuya entrada estaba parcialmente oculta por helechos gigantes. «Aquí es donde los conocí por primera vez», dijo, «y aquí es donde guardan algo que necesitas ver». Entraron en la cueva. El interior era más amplio de lo que sugería la entrada, con paredes de roca lisa y un suelo cubierto de arena fina. Al fondo, apenas visible en la penumbra, había algo que hizo que Elena se detuviera en seco. Pinturas. Las paredes estaban cubiertas de pinturas rupestres, trazadas con pigmentos rojos, negros y ocres que parecían brillar con luz propia. Elena reconoció algunas imágenes, figuras humanoides, animales, símbolos geométricos, pero otras eran completamente nuevas para ella. Formas que podrían representar montañas, ríos, estrellas, y en el centro de todo, repetida una y otra vez, una imagen que le heló la sangre.
Una figura grande rodeada de muchas pequeñas. Las pequeñas iban desapareciendo, panel tras panel, hasta que solo quedaba la grande. Sola. Su historia, susurró Harold, el registro de lo que les ocurrió, y la advertencia que han estado tratando de transmitirnos. Elena se acercó a las pinturas, incapaz de apartar la mirada. Esto cambia todo, dijo. Si el mundo viera esto, el mundo no puede verlo. Todavía no. Elena se volvió hacia él. ¿Por qué? Esto es evidencia irrefutable de que existen. Sí, y en el momento en que esa evidencia salga a la luz, vendrán a buscarlos. Científicos, cazadores, curiosos, explotadores. Este lugar será invadido y ellos tendrán que huir. O peor. Harold se acercó a ella y la tomó por los hombros. Por eso te elegí a ti, Elena, porque he visto tus documentales. Sé que entiendes que hay historias que deben contarse, pero también formas correctas de contarlas. Lo que te pido no es que ocultes la verdad. Te pido que la cuentes de manera que proteja a quienes me la confiaron. Elena miró las pinturas, luego a Harold, y finalmente tomó una decisión. ¿Qué necesita que haga? Harold sonrió, y en sus ojos, Elena vio algo parecido a la esperanza. Necesito que cuentes su historia, no como un descubrimiento científico, ni como una atracción para curiosos. Necesito que la cuentes como lo que es, una advertencia, un mensaje de una especie que casi se extinguió por los mismos errores que estamos cometiendo nosotros. Si la gente escucha esa historia, tal vez, solo tal vez, podamos evitar repetir su destino. Pasaron el resto del día en la cueva mientras Harold explicaba cada panel de pinturas, traduciendo con paciencia un mensaje que había tardado décadas en comprender completamente. Elena grababa todo con su cámara, consciente de que estaba capturando algo que ningún otro humano había documentado jamás. Cuando salieron de la cueva, el sol ya se estaba poniendo. El bosque se había transformado en un mar de sombras doradas, y el silencio era aún más profundo que por la mañana. «Mañana», dijo Harold mientras comenzaban el descenso, «te presentaré a alguien que ha esperado mucho tiempo para conocerte». Elena no preguntó quién. Sabía que lo descubriría cuando llegara el momento. Esa noche, de vuelta en la cabaña, mientras cenaban en silencio, algo golpeó suavemente la puerta trasera. Harold se levantó sin sorpresa. «Ya está aquí». Abrió la puerta, y la oscuridad del bosque pareció cobrar vida. Elena se quedó paralizada en su silla, con el tenedor suspendido a medio camino de su boca. La puerta trasera de la cabaña estaba abierta, y a través de ella podía ver una silueta enorme recortada contra la oscuridad del bosque. El olor llegó primero, almizclado, intenso, pero no desagradable, como el de un animal salvaje mezclado con el aroma de la tierra húmeda y las hojas en descomposición. Harold se hizo a un lado, y la criatura entró. Tuvo que agacharse significativamente para pasar por el marco de la puerta. Una vez dentro, su cabeza casi rozaba el techo de la cabaña. Elena se dio cuenta de que era diferente al que habían visto esa mañana en el bosque. Este era más grande, con pelo de un tono grisáceo que sugería edad avanzada, y una cicatriz larga que cruzaba su pecho desde el hombro izquierdo hasta las costillas. «Elena», dijo Harold con calma, «este es a quien llamo el anciano. Es el líder de la familia, y ha venido a conocerte». La criatura, el anciano, se quedó inmóvil en el centro de la sala, observando a Elena con esos ojos oscuros que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Ella sintió un impulso primitivo de huir, pero lo suprimió. Se levantó lentamente, recordando el gesto que había visto esa mañana, y colocó su mano sobre su pecho. El anciano inclinó la cabeza casi imperceptiblemente. Luego hizo algo que hizo que Elena contuviera la respiración. Levantó su enorme mano y señaló hacia ella. Después hacia Harold, y finalmente hacia la ventana hacia el mundo exterior. «Te está preguntando», tradujo Harold, «si vas a contar nuestra historia». Elena asintió lentamente. «Sí, la contaré». El anciano la observó durante un largo momento. Luego se movió despacio hacia la mesa donde descansaba el cuaderno de Harold. Con una delicadeza sorprendente para sus manos enormes, lo abrió por una página específica. Elena se acercó para mirar. Era un dibujo que Harold había hecho años atrás. Dos figuras sentadas frente a frente, una humana y otra no, con las manos extendidas hacia el centro,
casi tocándose. El anciano señaló el dibujo, luego a Harold, luego a sí mismo, y entonces hizo un gesto que Elena interpretó como una pregunta. «¿Quieres saber si entiendes?», dijo Harold. «Si entiendes lo que ese dibujo significa». Elena estudió la imagen. Las dos figuras no se estaban tocando, pero el espacio entre ellas parecía cargado de significado, como si ese pequeño vacío representara algo crucial. «La distancia», dijo Elena. «Se mantienen cerca, pero nunca se tocan completamente. Hay un respeto, un límite que no se cruza». Harold sonrió. «Exacto. Durante 50 años, el anciano y yo hemos mantenido esa distancia. Él me ha enseñado más de lo que ningún libro o profesor podría haberme enseñado, pero siempre desde ese espacio de respeto mutuo, sin invadirlo, sin intentar poseerlo o controlarlo. ¿Por qué? Porque esa es la lección fundamental de su historia, la que casi los extingue y la que están tratando de transmitirnos». El anciano se movió hacia la estufa y se sentó en el suelo, cruzando las piernas en una postura sorprendentemente humana. Sus ojos se clavaron en Elena, expectantes. «Te va a mostrar algo», dijo Harold. «Algo que solo he visto 3 veces en todos estos años. Necesito que estés preparada». Elena asintió, aunque no tenía idea de para qué debía prepararse. El anciano cerró los ojos. Durante un momento no pasó nada. Luego comenzó a emitir un sonido. No era un gruñido ni un aullido. Era algo completamente diferente. Una especie de vibración grave que parecía surgir de lo más profundo de su pecho y expandirse por toda la habitación. Elena sintió que el sonido resonaba en sus huesos, en su pecho, en su cabeza. Y entonces vio. No fueron visiones en el sentido literal, fueron más bien impresiones. Emociones tan intensas que llevaban consigo imágenes fragmentadas. Sintió hambre, un hambre voraz que la empujaba a tomar y tomar sin pensar en mañana. Sintió miedo, el terror de ver cómo el mundo a su alrededor se vaciaba, los ríos se secaban, los bosques desaparecían. Sintió soledad, la agonía de buscar a otros como ella y no encontrar a nadie. Y luego, lentamente, sintió algo diferente: aceptación. La comprensión dolorosa de que el camino anterior llevaba a la destrucción, el compromiso de cambiar, de volverse pequeño, invisible, de tomar solo lo necesario y dejar que el mundo se recuperara. El sonido cesó. Elena se dio cuenta de que estaba llorando. El anciano abrió los ojos y la miró. En su expresión había algo que ella solo podía describir como compasión. «Eso», dijo Harold con voz ronca, «es su historia, no contada con palabras, sino con experiencia. Es la forma más pura de comunicación que poseen y la más agotadora. No la usan casi nunca». Elena se secó las lágrimas con manos temblorosas. «¿Por qué me la mostró a mí? Porque necesita que entiendas lo que está en juego, no solo con la cabeza, sino con el corazón. Palabras y argumentos pueden ignorarse. Esto no». El anciano se levantó, caminó hacia Elena y por primera vez extendió su mano hacia ella, no para tocarla, sino ofreciéndole algo. Elena bajó la mirada y vio que sostenía una piedra pequeña, lisa, de un color verde oscuro que parecía absorber la luz. «Es un regalo», explicó Harold. «La piedra viene de un lugar sagrado para ellos, un lugar donde van a recordar lo que perdieron. Te la está dando para que tú también recuerdes». Elena tomó la piedra. Era sorprendentemente cálida, como si hubiera estado junto al fuego. «Gracias», susurró. El anciano inclinó la cabeza. Luego miró a Harold y emitió una serie de sonidos cortos, casi como una pregunta. «Dice que el tiempo se acaba», tradujo Harold. «No solo para mí, para todos». «¿Qué quiere decir?». Harold suspiró. «Durante décadas me ha estado contando sobre cambios que observan en el bosque, patrones climáticos erráticos, animales que desaparecen, agua que se envenena. Él ha vivido más de 60 años y dice que en todo ese tiempo nunca había visto el deterioro ocurrir tan rápido. Creen que estamos acercándonos al punto donde ya no hay vuelta atrás». Elena sintió el peso de la piedra en su mano. «¿Y qué esperan que hagamos?». El anciano la miró directamente y ejecutó una secuencia de gestos que Elena no pudo interpretar. «Dice que ellos no pueden salvarnos», tradujo Harold. «Eso solo podemos hacerlo nosotros. Pero pueden mostrarnos el camino, como me lo mostraron a mí.
Pueden enseñarnos a ver lo que estamos haciendo, a entender las consecuencias antes de que sea demasiado tarde. La pregunta es si estamos dispuestos a aprender. El anciano se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez y ejecutó un gesto que Elena sí reconoció, la mano sobre el pecho, el saludo que había aprendido esa mañana. Ella lo repitió, y él desapareció en la noche. El silencio que siguió fue absoluto. Elena se dejó caer en una silla, agotada emocional y físicamente. La piedra verde seguía en su mano, un recordatorio tangible de que lo que acababa de vivir era real. ¿Estás bien?, preguntó Harold. No lo sé, admitió ella. Esto es demasiado grande, demasiado importante. ¿Cómo se supone que debo contar una historia así? ¿Quién va a creerme? Harold se sentó frente a ella. Esa es la pregunta que me he hecho durante 50 años. Por eso guardé silencio tanto tiempo. Tenía miedo de que me tomaran por loco, de que arruinara sus vidas al exponerlos. Pero ahora entiendo que el silencio tiene un precio. Si lo que saben puede ayudar a la humanidad a evitar la catástrofe, ¿tenemos derecho a ocultarlo? Elena lo pensó durante un largo momento. No, no lo tenemos. Entonces la pregunta no es si vas a contar la historia, sino cómo. Y para eso, necesitas entender una cosa más. ¿Qué? Harold se inclinó hacia adelante. Lo que te mostró el anciano, esa experiencia que compartió contigo, eso es solo una fracción de lo que saben. Hay más, mucho más. Conocimientos sobre supervivencia, sobre equilibrio ecológico, sobre maneras de vivir que hemos olvidado hace milenios. Pero también hay algo que nunca me han mostrado, algo que guardan incluso de mí. ¿Qué es? No lo sé exactamente, pero sé que existe. Un lugar, o un conocimiento, o algo que consideran demasiado importante o peligroso para compartir. He intentado preguntarles sobre ello durante años, y siempre se niegan. Creo que es la clave de todo, pero respeto su decisión de mantenerlo oculto. Elena miró la piedra en su mano. ¿Crees que algún día lo compartirán? Creo que lo harán cuando estén convencidos de que estamos listos, de que no lo usaremos para destruir lo que queda. Pero ese día aún no ha llegado. Se quedaron en silencio mientras el fuego crepitaba en la estufa. Afuera, el bosque estaba vivo con sonidos nocturnos, el ulular de un búho, el crujido de ramas, el murmullo del viento. Elena se preguntó cuántos ojos estaban observando la cabaña en ese momento. Harold, dijo finalmente, ¿por qué me eligió a mí? Hay cientos de documentalistas, periodistas, científicos que matarían por esta historia. ¿Por qué yo? Harold sonrió. Porque vi tu documental sobre los monjes tibetanos, el que hiciste hace 4 años. Elena parpadeó, sorprendida. ¿Cómo lo vio? No tiene televisión ni internet aquí. Bajé al pueblo específicamente para verlo. Alguien me había hablado de él y quería juzgar por mí mismo. ¿Y qué vio? Vi a alguien que entendía que hay verdades que no pueden capturarse con una cámara. Vi a alguien que respetaba a sus sujetos lo suficiente como para mostrar sus limitaciones, no solo sus fortalezas. Y vi a alguien que creía que las historias tienen poder para cambiar cosas, no solo para entretener. Elena sintió un nudo en la garganta. Eso es mucha responsabilidad. Lo es. ¿La aceptas? Elena miró la piedra verde, pensó en lo que había sentido durante la comunicación del anciano y asintió. La acepto. Harold extendió su mano y ella la estrechó. Entonces mañana empezamos a trabajar de verdad. Te mostraré todo lo que he documentado. Te llevaré a todos los lugares importantes. Te presentaré a todos los miembros de la familia que estén dispuestos a ser vistos. Y cuando hayamos terminado, tendrás todo lo que necesitas para contar la historia. ¿Y después? Harold desvió la mirada hacia la ventana, hacia la oscuridad que se extendía más allá. Después, espero que el mundo esté listo para escuchar. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando el bosque y pensando en todo lo que había visto y experimentado. La piedra verde descansaba en su palma, cálida contra su piel. En algún momento, cerca del amanecer, vio movimiento entre los árboles. Una silueta grande que se desplazaba en silencio, observando la cabaña, observándola a ella. Levantó la mano y la colocó sobre su pecho. La silueta repitió el gesto. Y por primera vez, Elena sintió que no estaba sola en esto, que había una conexión, frágil pero real,
entre dos mundos que habían permanecido separados durante demasiado tiempo. Quizás, pensó, todavía había esperanza. Los días siguientes fueron los más intensos de la vida de Elena. Harold la guiaba a través del bosque con la determinación de alguien que sabe que el tiempo se agota, mostrándole lugares que ningún mapa registraba y revelándole secretos guardados durante medio siglo. Visitaron la cueva de las pinturas 3 veces más, cada vez descubriendo detalles que habían pasado desapercibidos. Harold traducía pacientemente los símbolos, mientras Elena filmaba todo con su cámara, consciente de que estaba documentando algo que podría cambiar la percepción humana del mundo para siempre. Conoció a otros miembros de la familia, una hembra más joven que la observó con curiosidad desde detrás de un árbol, 2 juveniles que jugaban junto a un arroyo y se escabulleron cuando ella se acercó demasiado, un macho solitario con el pelo rojizo que mantenía la distancia pero nunca dejaba de vigilar. El anciano apareció 2 veces más. En la primera ocasión, simplemente se sentó cerca de ellos mientras Harold explicaba una serie de marcas en los árboles. En la segunda, le mostró a Elena un lugar donde el bosque había sido talado ilegalmente hacía años. La zona seguía estéril, incapaz de regenerarse, como una herida que se niega a sanar. Los ojos del anciano transmitían una tristeza que iba más allá de las palabras. «Esto es lo que intentan enseñarnos», dijo Harold mientras miraban la extensión de tierra muerta, «que cada acción tiene consecuencias, que el mundo tiene límites, que si tomamos más de lo que puede dar, eventualmente no quedará nada». Elena filmó la zona devastada, luego giró la cámara hacia el bosque intacto que la rodeaba. El contraste era brutal. «¿Creen que podemos cambiar?», preguntó. Harold tardó en responder. «Creo que quieren creerlo. Por eso me han permitido conocerlos todos estos años. Por eso han accedido a que cuentes su historia. Pero también creo que están preparándose para la posibilidad de que no lo hagamos». ¿Preparándose cómo? Alejándose cada vez más, adentrándose en territorios más remotos, más inaccesibles. Si la humanidad continúa por este camino, llegará un momento en que no quedará ningún lugar donde esconderse. Y entonces, no terminó la frase, pero no hacía falta. La última noche, antes de que Elena tuviera que partir, Harold la llevó a un claro en la cima de la montaña más alta de la zona. Desde allí podían ver todo el territorio, kilómetros de bosque que se extendían hasta el horizonte, salpicados de lagos y atravesados por ríos que brillaban bajo la luz de la luna. «Durante 50 años», dijo Harold, «este paisaje apenas ha cambiado. Ellos lo han protegido manteniéndose ocultos, asegurándose de que nadie supiera de su existencia. Pero más allá de estas montañas, el mundo es diferente. Los bosques desaparecen, los animales se extinguen, el clima se descontrola. ¿Cuánto tiempo crees que este lugar podrá resistir?». Elena no tenía respuesta. «Cuando les conocí», continuó Harold, «estaba roto. Había perdido la fe en la humanidad, en mí mismo, en todo. Ellos me enseñaron a ver el mundo de otra manera. Me mostraron que es posible vivir sin destruir, que la inteligencia no tiene que significar dominación, que puede haber otra forma». Se volvió hacia ella. «Esa es la historia que necesito que cuentes, Elena. No es sobre monstruos ni sobre misterios sin resolver. Es sobre la posibilidad de un camino diferente, sobre la advertencia de quienes ya recorrieron el nuestro y casi no sobrevivieron para contarlo». Elena asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad y al mismo tiempo una claridad que no había tenido en años. «La contaré, se lo prometo». Harold sonrió y por un momento pareció más joven, más ligero, como si hubiera depositado una carga que llevaba demasiado tiempo solo. «Hay algo más», dijo, «algo que no te he contado todavía». «¿Qué?». Harold sacó de su bolsillo un sobre amarillento, doblado y arrugado por los años. «Esto lo escribí hace 20 años, cuando tuve mi primer susto de salud. Pensé que era el momento de dejar constancia de todo por si acaso, pero luego me recuperé y lo guardé, esperando el momento adecuado». Le entregó el sobre a Elena. «Es para después de que me vaya. Contiene instrucciones sobre cómo mantener el contacto con ellos, cómo ganarte su confianza. Y algo más». «¿Qué?». «La localización del lugar que nunca me han mostrado. No la conozco exactamente, pero tengo indicios. Si decides buscarlo, si decides que el mundo está listo para conocerlo, ahí encontrarás las pistas».
Elena tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. ¿Por qué me lo da a mí? Porque confío en ti. Y porque ellos también empiezan a hacerlo. Lo supe cuando el anciano te dio la piedra. No se la da a cualquiera. Significa que te considera parte de esto ahora, parte de la historia. Se quedaron en silencio, mirando el paisaje bañado por la luna. En algún lugar entre los árboles, Elena detectó movimiento. Siluetas que se desplazaban en la oscuridad, observando. «Están aquí», dijo Harold. Vinieron a despedirse. Elena miró hacia el bosque y vio que las siluetas se habían detenido en el límite del claro. Contó 5, tal vez 6 figuras de diferentes tamaños. La familia al completo, por primera vez. Se levantó y caminó hacia ellos, deteniéndose a una distancia respetuosa. Levantó la mano y la colocó sobre su pecho. Las figuras, una por una, repitieron el gesto. Entonces el anciano se adelantó. Se acercó más de lo que nunca había estado, tanto que Elena podía ver los detalles de su rostro, las arrugas alrededor de los ojos, las cicatrices de batallas pasadas, la inteligencia antigua en su mirada. Extendió su mano y con un dedo tocó suavemente la frente de Elena, luego su pecho sobre el corazón, y finalmente señaló hacia el mundo más allá de las montañas. Elena entendió el mensaje sin necesidad de traducción. Piensa, siente y luego actúa. «Lo haré», susurró. «Lo prometo». El anciano inclinó la cabeza. Luego él y los demás se desvanecieron entre los árboles tan silenciosamente que Elena podría haber creído que lo había imaginado todo, si no fuera por la piedra verde que seguía cálida en su bolsillo. Se volvió hacia Harold y vio que el anciano estaba llorando en silencio. «¿Estás bien?», preguntó. «Mejor que bien», respondió él con voz ronca. «Llevo 50 años esperando este momento. El momento en que pudiera pasar la antorcha a alguien que la llevara adelante». Elena lo abrazó, sintiendo su fragilidad y su fortaleza al mismo tiempo. «No lo defraudaré», dijo. «No los defraudaré a ninguno de ustedes». A la mañana siguiente, Elena cargó su equipo en la camioneta mientras Harold la observaba desde el porche de la cabaña. El cielo estaba despejado por primera vez en días, y el sol hacía brillar la nieve en las cumbres de las montañas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó ella. Harold se encogió de hombros. «Lo que he hecho siempre, cuidar este lugar, mantener la conexión, el tiempo que me quede». Elena sintió un nudo en la garganta. «Volveré», dijo. «Cuando la historia esté lista, volveré para que la veas antes de que salga». Harold sonrió. «Me gustaría eso». Se abrazaron una última vez. Luego Elena subió a la camioneta y encendió el motor. Antes de arrancar, bajó la ventanilla. «Harold, ¿qué crees que pasará? ¿De verdad crees que la gente escuchará?». El anciano la miró con esos ojos azules que habían visto tanto. «No lo sé», admitió, «pero creo que debemos intentarlo, porque si no lo hacemos, ¿qué nos queda?». Elena asintió lentamente. Luego puso el coche en marcha y comenzó el largo camino de regreso al mundo. 3 meses después, Elena estaba sentada en su estudio de edición en Seattle, rodeada de monitores que mostraban cientos de horas de metraje. Había pasado semanas organizando el material, transcribiendo entrevistas, seleccionando las imágenes más impactantes. El documental estaba tomando forma, pero había algo que faltaba, algo que no podía capturar con la cámara ni explicar con palabras. Miró la piedra verde que descansaba sobre su escritorio, junto a la fotografía de Harold que había tomado el último día. El anciano le había enviado 2 cartas en esos meses, breves pero cálidas, contándole que el anciano y la familia seguían bien, que el invierno había sido duro, pero que el bosque resistía. La última carta había llegado hacía una semana. En ella, Harold mencionaba que su salud había empeorado, pero que no se arrepentía de nada. «He vivido la vida que quería vivir», escribía. «He visto cosas que ningún otro humano ha visto. Y ahora, gracias a ti, esas cosas no morirán conmigo». Elena tomó la piedra en su mano sintiendo su calidez familiar. Cerró los ojos y recordó la experiencia que el anciano había compartido con ella aquella noche en la cabaña. El hambre, el miedo, la soledad y luego la comprensión, el cambio. Abrió los ojos con una nueva determinación. Sabía cómo tenía que terminar el documental, no con explicaciones ni con pruebas, no con teorías ni con debates científicos,
sino con una pregunta. La misma pregunta que el anciano le había transmitido sin palabras. ¿Estamos dispuestos a aprender antes de que sea demasiado tarde? Se sentó frente al ordenador y comenzó a escribir el guión final. Las palabras fluían con una claridad que no había tenido hasta entonces. Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre Seattle, lavando las calles y alimentando los parques. El ciclo eterno del agua, del cielo a la tierra y de vuelta. Un equilibrio frágil que había durado millones de años. Un equilibrio que estaba en sus manos preservar. Elena escribió hasta el amanecer, y cuando terminó, supo que la historia estaba lista para ser contada. 6 meses después, el documental se estrenó en un festival de cine independiente en Portland. Elena había decidido empezar pequeño, con una audiencia que entendiera el valor de lo que estaba mostrando. La sala estaba llena. Científicos, ambientalistas, cineastas, periodistas. Y en la primera fila, en una silla de ruedas que había viajado desde las montañas especialmente para este día, Harold Whitmore. Las luces se apagaron. La pantalla cobró vida. Durante 90 minutos, los espectadores fueron transportados a un mundo que la mayoría no sabía que existía. Vieron el bosque a través de los ojos de Harold, escucharon sus palabras, viejas pero llenas de sabiduría, contemplaron las pinturas rupestres, los testimonios de una civilización casi perdida, y sintieron, de alguna manera que Elena no podía explicar, la presencia de algo antiguo y sabio observándolos desde las sombras. El documental no mostraba ninguna imagen clara de las criaturas. Elena había decidido respetar la petición de Harold y su propia intuición de que algunas cosas debían permanecer ocultas. Pero lo que sí mostraba era suficiente. Las huellas, las marcas, las pinturas y, sobre todo, la historia, la advertencia. Cuando terminó, hubo un momento de silencio absoluto. Luego aplausos. No entusiastas ni ruidosos, sino profundos, respetuosos, como si la audiencia entendiera que lo que acababan de ver merecía algo más que ovaciones. Elena buscó a Harold con la mirada. El anciano tenía los ojos cerrados, pero sonreía. Una sonrisa de paz, de trabajo completado. Después de la proyección, hubo preguntas. Muchas preguntas. Sobre la evidencia, sobre la localización, sobre las implicaciones científicas. Elena respondió a todas con la mayor honestidad posible, explicando qué podía revelar y qué había prometido mantener en secreto. Un periodista levantó la mano. ¿Cree que la gente le creerá? ¿Cree que esto cambiará algo? Elena pensó en la piedra verde que llevaba en el bolsillo, en el anciano y su familia, escondidos en algún lugar de las montañas, en Harold, cuyo tiempo se acababa, pero cuyo legado acababa de comenzar. No lo sé, respondió, pero creo que debemos intentarlo, porque si no lo hacemos, ¿qué nos queda? Esa noche, cuando las multitudes se dispersaron y el teatro quedó en silencio, Elena llevó a Harold a un parque cercano. Se sentaron en un banco, mirando los árboles que crecían en el corazón de la ciudad. «Lo hiciste», dijo Harold. «Contaste la historia». «La contamos», corrigió Elena. «No habría podido hacerlo sin usted». Harold asintió lentamente. «¿Qué vas a hacer ahora?» Elena miró el sobre que llevaba en su bolso. Las instrucciones que Harold le había dado, las pistas hacia el lugar que nunca le habían mostrado. «Voy a continuar el trabajo», dijo. «Voy a mantener la conexión, como usted hizo, y cuando llegue el momento, cuando el mundo esté listo, voy a buscar lo que todavía está oculto». Harold la miró con orgullo. Sabía que eras la persona adecuada. Se quedaron en silencio, disfrutando de la noche y del sonido del viento entre los árboles. En algún lugar muy lejos, una familia de criaturas antiguas continuaba su vigilia silenciosa, observando a la humanidad y esperando a ver si aprenderíamos la lección, esperando a ver si había esperanza. Y en ese momento, sentada junto al hombre que había dedicado su vida a construir un puente entre dos mundos, Elena creyó que tal vez, solo tal vez, la había.